Vida de Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich, hija de Bernardo Emmerich y de Ana Hiller, pobres y piadosos campesinos, nació en un lugarcito de Franksle, a legua y media de Coeffel, ciudad del obispado de Münster. El 8 de septiembre de 1774 fue bautizada en la iglesia de Santiago de Coeffel. Su infancia tuvo mucha semejanza con la de la venerable Ana García de San Bartolomé, con la de Dominica del Paraíso y la de algunas otras contemplativas, pertenecientes a la gente del campo. Su ángel de la guarda se le apareció bajo la figura de un niño. El buen pastor venía a ayudar a la pobrecita pastora, a la cual se presentaba en figura de pastorcito. Desde su niñez le fue revelada la historia sagrada en diferentes visiones. La Madre de Dios, la Reina del Cielo, se presentaba a ella en el prado como una mujer llena de belleza, de dulzura y de majestad. Le ofrecía su ternura y su protección, y le llevaba a su Hijo Divino para que participase de sus juegos. Algunos santos hacían lo mismo y venían a tomar afectuosamente las coronas que tenía para el día de su fiesta. La niña extrañaba todo esto, menos que si una princesa y su corte hubiesen descendido hacia ella. Más tarde no le causaba ninguna sospecha. La inocencia establecía para ella relaciones más íntimas con Jesucristo, su madre y los santos, que con las personas más afables del mundo. Los nombres del padre, de madre, de hermano, de esposo, le parecían expresar relaciones íntimas con Dios y el hombre. Puso al Verbo eterno. Había escogido madre sobre la tierra, para ser vuestro hermano, y esos títulos no eran sus ojos, palabras vanas. Siendo niña, hablaba con sencillez de lo que había visto, y la buena gente que la rodeaba escuchaba con admiración sus relaciones sobre la historia sagrada, pero algunas veces, interrumpida por sus preguntas y sus advertencias, callaba. En medio de su sencillez, pensaba que no era conveniente hablar de tales cosas, que los otros callaban lo que le sucedía, y que de ese modo era menester hablar poco, decir sí o no. Alabado sea Jesucristo. Todo lo que le había sido revelado era tan claro, tan luminoso, tan saludable, que opinaba que lo mismo sucedía a todos los niños cristianos, y los otros, que no lo contaban, le parecían más discretos y mejor educados, y ella cayó para imitarlos. Desde sus más tiernos años tuvo un don particular, que se encuentra en las historias de Santa Sevilla de Pavía, de Ida de Lovaina y de Úrsula y de Benicasa, y de algunas otras almas piadosas, el don de distinguir lo que es malo o bueno, santo o profano, bendito o maldito, en las cosas materiales o en las espirituales. Siendo aún niña, traía del campo plantas saludables, cuya virtud conocía ella sola, y las plantaba alrededor de su casa, en los sitios donde trabajaba o rezaba, y por el contrario, arrancaba alrededor las hierbas venenosas, y sobre todo las que se usan en prácticas supersticiosas en los hechizos. Cuando pasaba por un sitio donde se habían cometido grandes pecados, huía o rezaba y hacía penitencia. Conocía igualmente los sitios benditos y santificados, complaciéndolos feliz en ellos, y daba gracia a Dios. Cuando un sacerdote pasaba con el viático, aunque fuera a larga distancia, de una choza o del sitio donde guardaba su ganado, se sentía atraída hacia aquel paraje, corría y se arrodillaba en el camino. Adoraba la Santa Eucaristía, distinguía los objetos sagrados y profanos. Experimentaba cierta aversión hacia los lugares donde había sepulturas de paganos, y al contrario, atraíanla los restos de los santos como el hierro atrae el imán. Conocía las reliquias de los santos hasta el punto de contar no solo particulares ignoradas de su vida, sino la historia de la reliquia que le presentaban de diversos sitios que había corrido. Tuvo toda su vida comercio íntimo con las ánimas del purgatorio. Todas sus acciones, todas sus oraciones se dirigían a las ánimas. Sentía a menudo que la llamaban a su socorro y recibía algún aviso cuando las olvidaba. Con frecuencia, siendo joven, la despertaban en medio del sueño una multitud de almas, y en las noches más frías de invierno seguía con ellas, desnudo los pies y en medio de la nieve, el viacrucis que va hasta Coesfeld. Desde sus primeros años hasta su muerte no cesó en consolar enfermos, de curar llagas y úlceras, de dar a los pobres lo poco que poseía.
Era la conciencia muy delicada, el pecado más ligero la afligía, hasta el punto de enfermar, y la absolución era para ella una resurrección. Todos los dones que había recibido no le impedían emplear en sus trabajos, aun los más penosos. Es de observar que un cierto grado de intuición profética no es raro en su patria. Su escuela interior era la mortificación, y el trabajo se encerraba en los límites estrictos de lo necesario en cuanto a la comida y el sueño. Pasaba muchas horas en oración cada noche, y en el invierno se arrodillaba al raso sobre la nieve, acostando en el suelo unas tablas dispuestas a formar una cruz. Comía y bebía lo que otros no querían. Los mejores pedazos eran para los pobres y los enfermos, y cuando no sabía quién darlos, los ofrecía con Dios con fe sencilla, rogándole que le diera a alguno más necesitado que ella. Si había alguna cosa que ver o que oír que no fuera concerniente a Dios o a la religión, evitaba bajo cualquier excusa modesta ir a donde otros acudían. O si se encontraba en él, cerraba los ojos y oídos. Acostumbraba a decir que toda inutilidad era pecado, y cuando se rusaba los sentidos, cualquier cosa de esa especie se hallaba centuplicado para la vida interior, lo mismo que la poda da más fertilidad a la viña de los árboles frutales. Desde su juventud tuvo constantemente visiones simbólicas que se le encarnaban una con otra y que la acompañaban por todas partes, en las que el término de su vida, los medios para llegar a él, sus penas, sus peligros, sus combates futuros, se le mostraban en parábolas. A la edad de 16 años, un día que trabajaba en el campo con sus padres y sus hermanas, el sonido de la campana del convento de la Anunciación de Coesfeld despertó con tal violencia en su deseo secreto de entrar en claustro que cayó sin sentido, y habiendo sido llevada a su casa, tuvo una enfermedad de languidez que duró bastante tiempo. A la edad de 18 años fue a Coesfeld a aprender el oficio de costurera, y después de haber pasado 2 años volvió a casa de sus padres. Pidió ser admitida en las Agustinas de Borken, en las Traspistinas de Darfeld y en las Clarisas de Münster, pero su pobreza y la de aquellos conventos fueron un obstáculo. A la edad de 20 años, habiendo economizado 20 taleros, 75 pesetas, que había ganado cosiendo, se fue con esa suma, verdadero tesoro para un pobre del campo, a casa de un piadoso organista de Coesfeld, cuya hija había conocido en la primera residencia del pueblo. Ana Catalina esperaba que, aprendiendo a tocar el órgano, encontraría medio de ser admitida en un monasterio. Pero su deseo irresistible al servir a los pobres y de socorrer no le dejó ningún tiempo para aprender música, y poco después se despojó de todo, de tal manera que su buena madre tuvo que llevarle pan y leche y huevos para ella y para los pobres con quienes los repartía. Entonces su madre le dijo: «Nos causas muchos disgustos a tu padre y a mí con el deseo de separarte de nosotros para ir a un convento, pero siempre eres mi hija querida. Cuando veo en casa el sitio donde te sentabas, mi corazón se parte al pensar que has dado tus economías y ahora estás en la miseria, pero yo te traigo con qué mantenerte algún tiempo». Y Ana Catalina le respondió: «Sí, querida madre, no me ha quedado nada, porque era la santa voluntad de Dios que otros fuesen socorridos por mi mano, y yo les he dado todo. Él debe tener cuidado de mí, y Él sabrá ayudarnos a todos». Vivió algunos años en Coesfeld, en medio del trabajo, de las buenas obras y de la oración, teniendo siempre la misma dirección interior. Era como una niña dócil y silenciosa, en manos del ángel de la guarda. Aunque en este compendio de su vida omitimos muchas circunstancias interesantes, hay una que no debemos pasar en silencio. A la edad de 24 años recibió una gracia que el Señor le ha concedido sobre la tierra a muchas personas consagradas. Culto especial de su pasión dolorosa. Es este el padecimiento corporal y visible de los dolores de su santa cabeza con la corona de espinas. Nosotros citaremos sus propias palabras. 4 años antes de mi entrada al convento, poco más o menos, por su consecuencia, en 1798, me hallaba hacia mediodía en la iglesia de los jesuitas de Coesfeld y estaba arrodillada delante de un crucifijo. Estando absorta en la meditación, sentí de pronto un calor dulce y vivo, y vi venir el altar donde estaba el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Mi esposo celestial bajo la forma de un joven resplandeciente,
Su mano izquierda tenía una corona de flores, su mano derecha una corona de espinas. Él me la puso sobre la cabeza, yo la apreté con las dos manos. Entonces desapareció, y volví en mí un dolor violento alrededor de la cabeza. Salí de la iglesia que iban a cerrar. Una de mis amigas, que estaba arrodillada a mi lado, podía haber observado algo de mi estado. Al llegar a la casa le pregunté si no veía alguna herida en mi frente, y le hablé en términos generales de mi sueño y del dolor violento que le había seguido. Ella no vio nada exteriormente, pero nada extrañó de lo que yo le dije, porque sabía que yo estaba algunas veces en un estado extraordinario, cuya causa no comprendía. Al día siguiente, mis sienes estaban muy hinchadas y padecí horriblemente. Estos dolores y este hinchazón se repitieron con frecuencia y duraron algunas veces días y noches enteras. Yo no observé sangre alguna alrededor de la cabeza, hasta que mis compañeros me advirtieron que me pusiera otro gorro, porque el mío estaba lleno de manchas coloradas. Las dejé que pensaran lo que quisieran, y me compuse el peinado de modo que me cubría la sangre que caía de mi cabeza. Lo hizo así hasta en el convento, donde una sola persona lo descubrió y guardó fielmente mi secreto. Muchos otros adoradores contemplativos de la pasión de nuestro Señor han recibido la misma gracia de sufrir los dolores de la corona de espinas, después de una visión igual. El que se les había ofrecido la elección de 2 coronas, citaremos solo a Santa Catalina de Siena y a Pasitea de Crogis, religiosa de Santa Clara, de la misma villa, que murió en el año 1617. Las mismas circunstancias se presentaban, con alguna leve variante. En fin, el escritor de estas páginas ha visto muchas veces, en medio del día, y de muy cerca, correr la sangre sobre la frente y la cara de Ana Catalina Emmerich, en cantidad suficiente para calar la ropa que tenía alrededor del cuello. Su deseo del claustro fue al fin satisfecho. Los padres de una joven a quien deseaban tener las Agustinas del Jume declararon que no dejarían a su hija entrar al convento si no recibía al mismo tiempo a Ana Catalina. La pobre comunidad accedió, aunque con dificultad, a causa de la indigencia absoluta de esta última. El 13 de noviembre de 1802, 8 días antes de la fiesta de la presentación de la Virgen, tomó el hábito de novicia. Los conventos de nuestro tiempo no ponen a prueba la vocación de las novicias como el rigor y la severidad de la antigua regla. Pero la providencia suplió para Ana Catalina este defecto con rudas pruebas, las cuales no podía mostrarse demasiado reconocida. Las penas y las privaciones que uno se impone por amor de Dios, bien más semejante a las de Jesucristo, es aceptar, sin murmurar y con amor, acusaciones, afrentas y castigos injustos. Dios permitió que en el año de su noviciado fuese sometida, sin que la voluntad de Dios contribuyese, a todos los rigores por los cuales lo hubiera hecho pasar una sabia maestra de novicias en el tiempo de la mayor severidad de la orden. Aprendió a mirar a sus compañeras como instrumento de Dios para su salvación. Otras muchas cosas se le aparecieron más tarde, desde ese punto de vista, más como esa escuela de la cruz, que era necesaria para su alma ardiente. Dios tuvo cuidado de dejársela para toda la vida. Su situación en el convento era triste bajo muchos aspectos. Ninguna de sus compañeras, ningún sacerdote, ningún médico podía comprender su estado. Había aprendido a ocultar los dones maravillosos que había recibido cuando vivía con la gente del campo, pero no podía hacer lo mismo ahora, pues estaba en contacto perpetuo con una multitud de religiosas, excelentes y piadosas sin duda, pero cuya curiosidad se aumentaba siempre que estaban animadas contra Ana Catalina, de una especie de envidia espiritual. Después, el espíritu apocado del convento y la completa ignorancia que en él había los fenómenos por los cuales la vida interior del alma puede manifestarse a lo exterior, la traían sobre sí una serie de vejaciones que eran tanto más penosas cuanto estos fenómenos que se producían siempre bajo la forma más rara y más singular. Oía todo lo que se decía contra ella, aunque fuese en la otra extremidad del convento, y estas conversaciones se clavaban en su corazón como dardos agudos. Lo soportaba todo con paciencia y amor, sin dejar traslucir nada de lo que sabía. Algunas veces la claridad la hacía echarse a los pies de alguna religiosa, que murmuraba en sus acciones, y pedirle perdón llorando. Con este motivo sospechaba que ella escucharía tras las puertas. Odios secretos se descubrían sin poder explicar cómo, y se sentían penetradas de cierto temor, de cierta inquietud involuntaria delante de Ana Catalina.
Cuando la regla de la orden, que era para Ana Catalina una ley sagrada, se quebrantaba en algún punto, veía en espíritu todas las transgresiones y algunas veces llevada por el espíritu interior, aparecía de pronto en el sitio donde la regla había sido infringida, por falta de precepto del silencio o al voto de pobreza, y citaba sin haberlo aprendido antes el pasaje de regla relativo a la circunstancia. Esto hacía la inoportuna para que se descuidara, y su presencia era para, como esta es la aparición del Espíritu. Dios le había concedido el don de las lágrimas, en alto grado. Pasaba horas enteras en la iglesia llorando, en su presencia, sobre los pecados y la ingratitud de los hombres, sobre los sufrimientos de la iglesia, las imperfecciones de la comunidad, y sobre sus propios defectos. Mas estas lágrimas de una sublime compasión nadie podía comprenderlas, nadie más aquel cuya presencia las derramaba. Los hombres las atribuían a un capricho, a una incomodidad, a otro motivo de una especie. Su confesor le había mandado a recibir la Santa Eucaristía con más frecuencia que a las otras, porque su deseo ardiente de este pan espiritual las ponía algunas veces casi a la muerte. Esta disposición del alma incitaba la envidia, y la trataban algunas veces de hipócrita. Le echaban en cara con frecuencia el favor que le habían hecho admitiéndola en el convento, siendo una pobre e ignorante mujer de campo. La idea de que ella era para otras una ocasión de pecado le era muy dolorosa, y no cesaba de pedir a Dios que hiciera recaer sobre sí la pena de esta falta de caridad. Tuvo una gran enfermedad que al principio de la Natividad de 1802, por su dolor violento del corazón. Este dolor no cesó aún después de su cura. Lo sufrió en silencio, hasta en 1812, época en que recibió un éxtasis, en ese mismo sitio, la marca exterior de una cruz, como lo diremos más adelante. Su debilidad y su mala salud la hacían mirar más bien como una carga que como una utilidad para el convento, lo que contribuía a que no mirasen con benevolencia. Sin embargo, trabajaba y servía sin cansarse, amaba a todas sus hermanas, y jamás fue tan feliz como en esta época de su vida, pasada en las privaciones y en las penas de toda especie. El 13 de noviembre de 1803, a los 29 años de edad, pronunció sus votos solemnes y se hizo la esposa de Jesucristo en el convento de Ageneve de Dulgem. Cuando pronuncié mis votos, mis parientes se mostraron llenos de bondad hacia mí. Mi padre y mi hermano mayor me trajeron 2 piezas de tela. Mi padre, hombre piadoso pero severo, que me había visto entrar en el convento con repugnancia, me había dicho al tiempo de nuestra separación que pagaría gustoso mi entierro, pero que no daría nada para el convento. Cumplió su palabra. Esta pieza de tela era la mortaja de mi entierro en el claustro. No me acordaba jamás de mí, decía Ana Catalina. No pensaba más que en Jesucristo y en mis santos votos. Mis compañeras no me comprendían y yo no podía explicarles el estado en que me hallaba. Dios les había ocultado muchas gracias que me ha concedido, sin lo cual ellas hubieran tenido en mí la idea más errónea. A pesar de todos los dolores y de todos los padecimientos, jamás tuve más riqueza interior. Mi alma estaba inundada de felicidad. Tengo una silla sin asiento, otra sin respaldo en mi celda, y sin embargo estaba para mí tan llena y tan magnífica, que creía ver en ella el cielo todo entero. Con frecuencia por la noche, llevada por el amor y la misericordia de Dios, me exhalaba en palabras ardientes y llenas de familiaridad afectuosa, como tenía costumbre de hacerlo desde mi infancia. Me espiaban y me acusaban de atrevimiento y de temeridad hacia Dios. Una vez respondí que me parecía más temerario recibir el cuerpo del Señor sin haber conversado así familiarmente con Él, y me reprendieron severamente. En medio de todo esto vivía en paz con Dios y sus criaturas. Cuando trabajaba en el jardín, los pájaros venían a mí, se ponían sobre mi cabeza y sobre mis hombros, y cantábamos juntos las alabanzas de Dios. Veía siempre a mi lado el ángel de mi guarda, y aunque el espíritu maligno me asaltara y buscase medios de aterrarme por todos lados, no podía hacerme mucho mal. Mi deseo de la Santa Eucaristía era tan irresistible que con frecuencia por la noche salía de mi celda y me iba a la iglesia, si estaba abierta, o en el caso contrario me quedaba en la puerta o cerca de la pared, aún en invierno,
arrodillada o prosternada, extendida los brazos en éxtasis. El capellán del convento, que tenía la caridad de venir temprano para darme la comunión, me hallaba en ese estado, más al aproximarse y abrir la iglesia. Volvía y hallaba en ese estado más. Cuando estaba encargada de las funciones de sacristana, me sentía de pronto como transportada. Subía a los sitios más elevados de la iglesia, sobre las cornisas, los frontones, molduras de albañería, donde parecía imposible humanamente subir. Entonces lo limpiaba y componía todo. Me parecía que había sobre mí espíritus bienhechores que me elevaban y me sostenían. Eso no lo extrañaba, porque estaba acostumbrada a ellos desde mi infancia. Nunca veía mucho tiempo sola, y lo hacíamos todos juntos familiarmente. Solo entre ciertos hombres me hallaba sola, hasta el punto de llorar como una niña que quiere volver a su casa. Omitimos algunos otros fenómenos notables de su vida extática, exhortando solo al lector a comparar lo que acabamos de contar con la vida de Santa Magdalena de Pazzi. Ahora pasemos a sus enfermedades. Siendo de una constitución delicada y poco robusta de cuerpo, se había dedicado desde su infancia a la mortificación, al ayuno, a velar, a orar por la noche al cielo raso. Añádase a eso los trabajos más penosos del campo, en todas las estaciones del año, y la fatiga del estado singular en que se encontraba casi siempre. En el claustro continuó trabajando en el jardín y en la casa, mientras sus trabajos y sus padecimientos espirituales iban aumentando, de suerte que no es extraño que estuviera enferma con frecuencia. Pero sus enfermedades tenían toda otra causa. Hemos sabido, por observaciones exactas, hechas por espacio de 4 años, y por confesiones tímidas que Ana Catalina no pudo menos de hacer, que en el espacio de su vida, gran parte de sus enfermedades y sus dolores, sobre todo mientras estuvo en el convento, que fue la época más activa de su vida espiritual, le provenían de que tomaba sobre sí los padecimientos de los otros. Tan pronto pedía la enfermedad de alguna persona que no sabía sufrir con paciencia y la aliviaba de todos sus males, o una parte de ellos tomándolos para sí, como queriendo expiar algún pecado, o poner un término a algún padecimiento, se entregaba a Dios y al Señor, aceptando su sacrificio. Le permitía esta expiación en unión de los méritos de su pasión, bajo la forma de alguna enfermedad correlativa del pecado que quería borrar. Así tenía que sufrir las enfermedades suyas, propias, los males que aceptaba de otros, ciertos dolores para borrar los pecados de los demás, y algunas faltas y negligencias de tal o cual porción de la comunidad cristiana, y con frecuencia algunos padecimientos en satisfacción por las ánimas del purgatorio. Todos estos sufrimientos se presentaban en su cuerpo, como una enfermedad propia, con síntomas, los más opuestos y los más variables, y bajo este aspecto estaba entregada al médico, que con su ciencia terrestre se empeñaba en curar males que eran su vida. Con ese motivo decía: el reposo de los padecimientos me ha parecido siempre el estado más apetecible para el hombre. Los ángeles mismos nos tendrían envidia, si la envidia no fuera una imperfección. Pero el sufrimiento para el que sea provechoso debe aceptar con paciencia y gratitud los consuelos y los remedios dados a contratiempo, y a otro peso que se añada a la cruz. Yo misma no conocía del todo mi estado, ni con que tenía una relación. Aceptaba mis padecimientos en espíritu, y debía combatirlos corporalmente, habiéndome abandonado enteramente a mi esposo celestial, y su santa voluntad se cumplía todo en mí. Pero yo era de este mundo, donde hay una orden y una ciencia terrestre que debía dejar obrar sin murmurar. Aunque hubiera conocido bien mi estado, y aunque hubiese tenido el tiempo y la facultad de explicarlo, no habría nadie tenido el tiempo de comprenderme. Un médico, sobre todo, me hubiera tenido por loca, y hubiera duplicado sus costosos y penosos remedios. Así he sufrido mucho toda mi vida, y sobre todo en el convento, a causa de los remedios dados fuera de propósito. Con frecuencia, cuando me habían puesto en agonía, Dios se compadecía de mí, cuando me veía algún socorro sobrenatural que me curaba. 4 años antes de la supresión de su convento, fue a Flaquemsi a hacer una visita de 2 días a sus padres.
Mientras permaneció allí, fue una vez a arrodillarse y a orar muchas horas delante de la cruz milagrosa de San Lambert de Coesfeld. Pidió a Dios por la paz y la unión de su convento, y le ofreció ese fin la dolorosa pasión de Jesucristo, y le pidió que le hiciera sentir una parte de los tormentos de su esposo celestial, que había sufrido en la cruz. Desde esa oración, sus manos y pies estaban abrazando y llenos de dolores. Tenía fiebre continua, a la que ella atribuía los dolores en las extremidades. Porque Ana Catalina no se atrevía a pensar en sus ruegos hubiesen sido oídos por Dios. Con frecuencia se encontraba imposibilitada de andar y el dolor de las manos no le permitía ciertos trabajos que hacía en el jardín. El 3 de diciembre de 1811 el convento fue suprimido y la iglesia cerrada. Las religiosas se dispersaron cada una por su lado. Ana Catalina se quedó pobre y enferma. Una criada caritativa del convento la sirvió por amor de Dios. Un anciano sacerdote emigrado que decía misa en el convento se quedó también. Esas 3 personas, las más pobres de la comunidad, no salieron del convento hasta la primavera de 1812. Ana Catalina estaba todavía enferma y la transportaron no sin dificultad. El sacerdote encontró un pueblo alojamiento en una casa pobre de la viuda del pueblo. Ana Catalina también encontró en la misma casa un cuartucho en el piso abajo, cuyas ventanas daban a la calle. Allí vivió siempre enferma, hasta el otoño de 1812. Sus arrobamientos en la oración y el comercio espiritual que tenía en el mundo invisible eran aún más frecuentes. Iba a ser llamada a un estado que no conocía bien, y no hizo más que abandonarse dócilmente a la voluntad de Dios. El Señor, en aquella época, quiso marcar su cuerpo virginal con las llagas de su cruz y de su crucifixión. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, lo uno y lo otro para muchos de los que se titulan cristianos. Desde su juventud había pedido al Salvador que le imprimiese fuertemente su Santa Cruz en el corazón, a fin de no olvidar jamás su amor infinito para con los hombres, mas no se había acordado nunca del signo exterior. Rechazada del mundo, lo pedía con más ardor que nunca. El 28 de agosto, fiesta de San Agustín, patrón de la orden, mientras hacía esta petición en su cama, arrebatada en un éxtasis y los brazos tendidos, vio venir a un joven resplandeciente, como su esposo celestial. Se le aparecía algunas veces, y este joven hizo sobre su cuerpo con la mano derecha el signo de una cruz ordinaria. Con efecto, desde entonces tuvo sobre el epistragio una señal parecida a una cruz. Eran 2 bandas cruzadas de 3 pulgadas de largo y media pulgada de ancho. Más tarde la piel se levantaba en ese sitio como después de una quemadura y se abría, dejando salir un amor ardiente y sin color, sobrado abundante muchas veces para calar algunos paños. Estuvo mucho tiempo sin saber lo que era, creyendo que solo tenía un sudor copioso. Jamás reconoció la significación particular de este signo. Algunas semanas después, haciendo igual súplica, vio la misma aparición, que le presentó una pequeña cruz de la forma descrita en la historia de la Pasión. La tomó con ardor, la apretó fuertemente contra su pecho y la devolvió. Ana Catalina decía que era cruz blanda y blanca como la cera, pero al principio ignoró que le hubiera resultado un signo exterior. Poco tiempo después, habiendo ido con la nieta de la ama de su casa a visitar a una antigua ermita cerca de Dulhem, cayó de pronto en éxtasis y perdió el sentido. Después, vuelta ya en sí, fue llevada a su casa. Como el dolor y el escozor que sentía en el pecho se aumentaban cada día, vio la figura de una cruz en el pecho y estaba aplicada sobre el esternón. Aparecía colorada sobre la piel. Había comunicado una visión a una monja, con la cual estaba muy unida. Se comenzó a hablar mucho de sus estados singulares. El Día de los Difuntos, el 2 de noviembre de 1812, desde esa época hasta el fin del año, parecía que estaba siempre a punto de expirar, y recibió los últimos sacramentos. Por la Natividad se le apareció encima de la cruz que tenía el pecho una pequeña marca de la misma forma, de modo que figuraba una doble cruz partida. Esta cruz echaba sangre todos los miércoles hasta poderse estampar en un papel. Después fue el viernes. En 1814 este sudor de sangre fue más raro. Solamente la cruz estaba todos los viernes de color de fuego. Sin embargo, todavía echó más sangre, y particularmente el Viernes Santo,
pero ya no se hacía caso. El 30 de marzo de 1821, el que escribe estas páginas vio la cruz de un encarnado muy vivo, sudar sangre por toda la extensión. En ese estado ordinario quedaba sin color y se distinguía solo por las grietas de la piel. Algunas otras almas contemplativas han recibido estigmas iguales en la cruz, entre otras, Catalina de Raconis, Marina de Escobar, Emilia Vichieri y Juliana Falconieri. Recibió señales de la cruz en los últimos días del año de 1812. El 29 de diciembre, a las 3 de la tarde, se hallaba en su cuarto, muy mala, acostada sobre la cama, pero los brazos extendidos y en actitud de éxtasis. Meditaba sobre los padecimientos del Salvador y le pedía que le hiciese sufrir con él. Rezó 5 Padres Nuestros en honor de las 5 llagas. Redobló su fervor y se sintió muy inflamada. Entonces vio una luz que bajaba sobre sí, y se distinguió con ella la forma resplandeciente del Salvador crucificado. Sus llagas resplandecían como 5 soles luminosos. Su corazón estaba conmovido de dolor y de gozo al ver las santas llagas. Su deseo de sufrir con el Señor adquirió una violencia extrema. Entonces, de las manos y de los pies y del costado de la aparición salieron rayos triples de color de sangre, que acababan en forma de una flecha, que vinieron a clavarse en sus manos y pies y en un costado derecho. Los 3 rayos del costado acababan en punta de lanza, así que le hirieron. La sangre saltó de las heridas, estuvo todavía mucho tiempo sin conocimiento, y cuando volvió en sí no supo quién había bajado sus brazos. Vio con sorpresa la sangre que corría a la palma de sus manos, y sintió dolores violentos en los pies y en el costado. La hija del alma de la casa había entrado en el cuarto. Había visto sus manos llenas de sangre y había referido a su madre. Esta corrió asustada y le preguntó qué había sucedido, y Ana Catalina le rogó que no dijera nada. Después de haber recibido las llagas, sintió un cambio. Se había operado en su cuerpo. El curso de la sangre parecía haber tomado otra dirección y se dirigía con fuerza sobre las llagas. Decía Ana Catalina, esto es indecible. Debemos a un singular incidente el conocimiento de las diversas circunstancias citadas. El 15 de diciembre de 1819 tuvo una visión circunstanciada de todo lo que había sucedido hasta entonces, pero presentada en tal suerte que creyó que era de alguna otra religiosa, que había pasado lo mismo que Ana Catalina, y que suponía que vivía poco distanciada. Contó estos detalles, y con vivo sentimiento de compasión, y humillándose profundamente sin saberlo, ante sí misma, era tiempo de oírla decir, ya no debo quejarme, he visto los padecimientos de esta pobre religiosa. Su corazón está rodeado de una corona de espinas, ella lo soporta tranquilamente y sonriéndose. Es vergonzoso que yo me queje, porque ella tiene que llevar una carga más pesada que la mía. Estas visiones, en las cuales conoció después de su propia historia, se repitieron muchas veces, y por ellas se descubrieron los detalles de todas sus llagas que jamás hubiera dado en modo tan sencillo, porque jamás hablaba de ellas, por humildad, y cuando sus superiores espirituales le preguntaban de dónde provenían esas heridas, respondía lo sumo, yo espero que vendrán de Dios. Los cortos límites que hemos hecho impuesto no nos permiten tratar aquí la estigmación en general. Conoceremos en la Iglesia Católica un número bastante considerable de personas piadosas que desde San Francisco de Asís han llegado a ese grado de amor contemplativo de Jesús, expresión la más sublime de la unión de sus padecimientos, designada por los teólogos bajo el nombre de Vanus Desumblaga Moris Viva. Ha habido por lo menos 50 conocidos. Verónica Giuliani, de la Orden de las Capuchinas, que murió en Città di Castello en 1727, es la última de su número que ha sido canonizada. Su biografía publicada en 1810 da una descripción de estado de personas estigmatizadas, que tienen mucha conexión con nuestra Ana Catalina. Las más conocidas de nuestros días son las dominicas Colomba Escamol, que murió en Bamberg en 1787, Capuchina de Oriari, en Cerdeña, estigmatizada en 1801, Josefa Cumi, del convento Wenzel, cerca del lago de Waseden, en Suiza, la cual vivía en 1815. Pertenecía a esta clase de personas, pero no nos acordamos bien si tenía llagas.
Ana Catalina, no pudiendo ya andar ni levantarse de la cama, llega pronto a no comer ni poder tomar más agua que un poco de vino, y después toma solo agua, algunas veces pero muy raras. El zumo sacado de cereza o de ciruela lo devolvió inmediatamente. Todo alimento fuerte, aunque fuese una pequeña cantidad. Esta imposibilidad de tomar alimento, o más bien, esta facultad de vivir sin más que con agua, ha tenido algunos ejemplos, según la opinión de médicos sabios. Los teólogos verán en la vida de los contemplativos que muchos estaban largo tiempo sin tomar otro alimento más que la Sagrada Eucaristía. Citaremos entre otros muchos a San Nicolás de Flue, Santa Lidwina de Siena, Santa Catalina de Siena, Santa Ángela de Foligno, Santa Luisa de la Ascensión. Todos estos fenómenos que manifiestan en Ana Catalina estuvieron ocultos por todos los que trataban, más cerca hasta el 25 de febrero de 1813, que una casualidad los hizo conocer a una antigua compañera del convento de la enferma. A fines de marzo todo el mundo hablaba de Ana Catalina en el pueblo. El 23 de marzo el médico de aquel sitio la sometió a un examen. Se convenció de la verdad contra el modo de pensar, dio testimonio de lo que había visto, y fue médico suyo y amigo hasta su muerte. El 26 de marzo la autoridad eclesiástica envió a su lado la comisión para tomar informes desde Münster. Con esta ocasión, la enferma se captó benevolencia de sus superiores, y la amistad del difunto de Anna Berger dio entonces le hacían la visita de algunos días. Fue el director de su conciencia y su consolador, el consejero municipal de Drufel, que presenciaba los informes como médico municipal. En 1814, el periódico de medicina de Salzburg, una relación detallada de los fenómenos observados en Ana Catalina, la cual remitimos al lector. El 4 de abril, Mr. Garnier, comisario general de policía francés, vino de Münster para verla, y habiendo sabido que profetizaba y que no había de materias políticas, declaró que la policía no tenía nada que ver con ella. En 1826 se hablaba de Ana Catalina en París, con respeto y emoción. El 22 de julio de 1813, Overbeck vino a verla, con el conde Stolberg y su familia. Estuvieron a su lado 2 días. Stolberg, en una carta impresa muchas veces, confirmó la verdad de los fenómenos observados en Ana Catalina y manifestó veneración constante hacia la misma. Fue su amigo mientras viviera, y su familia no cesó jamás de encomendarse sus oraciones. El 29 de septiembre de 1813, Overbeck trató a su hija verla, la princesa Galitzin, que murió en 1816. Ambos vieron con sus propios ojos correr la sangre abundante de sus llagas. Esta mujer de alta distinción reprendió su visita, y hecha después la princesa de Salm, estuvo constantemente ella y su familia en comunión de oraciones con Ana Catalina. Otras muchas personas de todas condiciones encontraron el mismo modo de consuelo y edificación al lado de su cama. El 23 de octubre de 1813 la trasladaron a otra habitación que daba a un jardín. El estado de la pobre religiosa era cada día más penoso. Las llagas fueron para Ana Catalina hasta la muerte, origen de dolores indecibles. No fijaba su pensamiento en las gracias que atestiguan, pero los hacía servir de mérito para su humildad, considerándolos como su cruz pesada, que la abrumaba por sus pecados. Su propio cuerpo debía también predicar a Jesús crucificado. Es difícil continuar siendo para todos un enigma, un objeto de sospecha, para la mayor parte de respeto, mezclada de temor para muchos, sin dejarse llevar de la impaciencia, de la irritación o del orgullo. Se hubiera ocultado con gusto del mundo entero, pero la obediencia la obligó pronto a someterse a juicios de un gran número de curiosos, padeciendo los dolores más crueles. Había perdido además la propiedad de sí misma, y se había vuelto como una cosa que cada uno creía tener derecho a ver y a juzgar con frecuencia, sin utilidad para nadie y con gran perjuicio de su cuerpo y de su alma, por el reposo y el recogimiento de que la privaban. Las preguntas indiscretas que le hacían rayaban en lo descomedido, y se vio un hombre muy grueso, que apenas podía pasar por la escalera, quejarse de una persona que debía estar expuesta en un camino de curiosidad pública.
viviese en el sitio de tan difícil acceso. En otros siglos las personas que se hallaban en estado sufrían un secreto de examen de autoridad espiritual. Acababan su penosa carrera bajo la protección de los santos muros. Pero nuestra pobre amiga había sido expulsada del claustro al mundo en una época de orgullo, de indiferencia y de incredulidad, gratificada sobre las insignias de la pasión. Le era preciso llevar una túnica de sangre ante hombres que no creían en las llagas de Jesucristo, y menos en las que solo eran una imagen suya. Así, esta mujer que durante tantas horas de su juventud había orado delante de estaciones dolorosas de Cristo, o ante una cruz en medio del camino, se había como identificado esa misma cruz, puesta sobre la vía pública, insultada por los unos, cubierta de lágrimas de arrepentimiento por otros, considerada como un objeto de arte por muchos y coronada de flores por manos inocentes. En 1817, su anciana madre vino del campo para morir a su lado. Ana Catalina le mostró su amor filial en consuelos y en sus oraciones, y le cerró sus ojos con sus manos selladas el 13 de marzo del mismo año. La herencia que dejó la madre bastaba para la hija, que la legó entera de sus amigos. Se componía de 3 proverbios. Señor, que vuestra voluntad se haga y no la mía. Señor, dame paciencia y después herid con fuerza. Si esto no es bueno para la olla, es bueno al menos para ponerlo debajo. El sentido de este último proverbio era: si esto no puede mantener el cuerpo, que puede quemar para cocer la comida. Este dolor no mantiene mi corazón, pero sufriéndolo con paciencia puedo aumentar el fuego del amor, el cual nos hace útil esta vida. A menudo repetía estos proverbios y entonces se acordaba de su madre. El padre había muerto antes. El que escribe estas líneas tuvo conocimiento de su estado por una copia de la carta de Stogel, citada más arriba, por un amigo que había pasado algunas semanas cerca de la enferma. En septiembre de 1818 fue invitado por el obispo Sailer a reunirse con él en casa del conde de Stormen, en Gestalvia. Estuvo primero en Södertörn, en casa de este último, que lo encomendó a Oberberg, el cual le dio una carta para el médico de Ana Catalina. Le hizo su primera visita el 17 de septiembre de 1818. Ella le permitió pasar algunas horas diarias a su lado, hasta la llegada de Sailer, y le dispensó desde luego una confianza tan sencilla y tan cordial, que a nadie se le otorgaba parecida. Conocía sin duda que le hacían una limosna espiritual bien preciosa, contándole sin reserva las pruebas, los goces y los dolores de toda su vida. Le trató con la más generosa hospitalidad y llaneza, porque él no ofendía su humildad con una admiración excesiva. Le abría todo su interior con misericordia benévola de aquel piadoso solitario que ofrece por las mañanas las frutas y las flores, que se han abierto por la noche el jardín a un viajero cansado, el cual, habiendo perdido el camino al desierto del mundo, lo halla cerca de su ermita. Todo en Dios lo hizo como un hijo de Dios, sin sospecha, sin desconfianza, sin objeto particular, que Dios se le recompense. Su amigo escribía cada día lo que observaba de ella, o lo que ella le contaba de su vida interior o exterior. Todas sus comunicaciones notables, tan pronto por una sencillez pueril como una profunda sorprendente, dejaban de presentir todo lo profundo y sublime, que descubrió más tarde cuando fue claro lo pasado y lo presente, lo venidero, la santificación, la profanación y el juicio. Formaban constantemente delante de Ana Catalina y en Ana Catalina misma un drama histórico y alegórico, el cual el año eclesiástico daba motivo a las divisiones y las escenas, porque tal era el hilo que unían los ruegos, los padecimientos que ofrecía el holocausto por la iglesia militante. El 22 de octubre de 1818 Sailer vino a verla, y viendo observado que vivía detrás de una tarbena y que jugaban los bolos bajo su ventana, dijo de modo jovial y profundo, que le era propio: «Eso está bien, eso debe ser así. La religiosa enferma, la esposa de nuestro Señor, vive en una taberna encima de un juego de bolos, como el alma del hombre dentro de su cuerpo». Su entrevista con Ana Catalina fue tan tierna. Era un hermoso espectáculo ver estos dos corazones abrazados del amor de Jesucristo.
y dirigidos por la gracia y por caminos tan diversos, encontrarse al pie de la cruz, cuya imagen visible llevaba uno de los dos. El viernes 23 de octubre, Sayler estuvo solo a su lado casi todo el día. Vio salir la sangre de su cabeza, de sus manos y de sus pies. Ana Catalina encontró en él grandes consuelos en cuanto a sus trabajos interiores. Él lo recomendó que comunicara al que escribe esto, todo sin reserva, y al efecto. Habló con el director ordinario de Ana Catalina. Le confesó, le dio la comunión el sábado 24 y continuó su viaje hasta la residencia de Stolberg. Al volver pasó un día con Ana Catalina, a principios de noviembre. Fue amigo suyo hasta su muerte. Rogó siempre por ella y le pidió sus oraciones. El que escribe estas páginas estuvo hasta enero. Volvió en mayo de 1819 y continuó sus observaciones, casi sin interrupción, hasta la muerte de Ana Catalina. Esta piadosa mujer pedía a Dios constantemente que le quitara las llagas exteriores a causa de la perturbación y de la fatiga que le causaban, y sus ruegos fueron oídos al fin de 7 años. Hacia el año 1819, la sangre salía rara vez de sus llagas, y después cesó enteramente. El 25 de diciembre, las costras de los pies y de las manos se cayeron, y se veían cicatrices blancas que volvían encarnadas ciertos días, en cuanto a los dolores, siempre fueron los mismos. La marca de la cruz y la llaga del costado fueron con frecuencia visibles como antes, pero con irregularidad. Tuvo siempre en días fijos la dolorosa sensación de la corona de espinas alrededor de la cabeza. Entonces no podía apoyarla en ninguna parte, ni tocarla con la mano. Y estaba largas horas, y algunas veces noches enteras sentada en la cama, sostenida con almohadas, pálida, lamentándose del dolor. Ese estado concluía con flujo de sangre, más o menos abundante alrededor de la cabeza. Algunas veces estaba estampada solo su toca, otras la sangre le corría por la cara y el cuello. El Viernes Santo, el 19 de abril de 1819, todas sus llagas se abrieron brotando sangre, y en los días siguientes se cerraron. Hubo una información rigurosa sobre su estado, hecha por médicos y naturistas. Para esto la encerraron sola en una casa extraña, en donde estuvo desde el 7 hasta el 29 de agosto. Este examen no produjo ningún resultado ulterior. La llevaron a su casa. El 29 de agosto, desde entonces, la dejaron en reposo hasta su muerte. Aparte, algunas incomodidades privadas y algunos insultos públicos. Con este motivo, Overbeck le escribió las palabras siguientes. ¿Qué ha sucedido personalmente de que puedas quejarte? Yo hago esta pregunta a un alma que no desea nada más que asemejarse a su esposo celestial, cada vez más. ¿No habéis sido tratada con más dulzura por tu esposo? ¿No debe ser un motivo de gozo para ti, según el Espíritu, que te hayan ayudado a ser igual a Él, y por consecuencia más agradable? Has padecido muchos dolores con Jesucristo, pero hasta ahora los insultos han sido escasos. Con la corona de espinas no habías recibido un manto púrpura, ni el vestido del escarnio, ni menos gritos. Que muera, que sea crucificado. Yo no dudo que estos sentimientos sean vuestros. Alabado sea Jesucristo. El Viernes Santo, 30 de marzo de 1820, su cabeza, sus pies, sus manos, su pecho y su costado echaron sangre. Uno de los que la rodeaban, sabiendo que se aliviaba aplicándole alguna reliquia, aproximó a sus pies un paño que había servido para envolver una y la sangre de sus llagas. Llegó hasta ese paño. Por la tarde, habiéndolo puesto el mismo lienzo con la reliquia sobre el pecho y sobre la espalda, porque sufría mucho, dijo de pronto en un estado de éxtasis: cosa singular. Yo veo a mi esposo celestial reposar en su sepultura, en la Jerusalén terrestre. Además, yo lo veo vivo en la Jerusalén celestial, en medio de muchos santos que lo adoran, y en medio de esos santos veo una persona que no es santa, una religiosa. La sangre corre de su cabeza, de un costado, de sus manos, de sus pies, y los santos están encima de sus miembros que vierten sangre. El 9 de febrero de 1821 estuvo en éxtasis durante el entierro de un sacerdote muy piadoso. La sangre corrió por su cabeza y de la cruz de su pecho. Uno le preguntó ¿qué tiene? Y Ana Catalina respondió sonriendo y como saliendo de un sueño: estamos cerca del cuerpo. He perdido la costumbre del canto de la iglesia y del profundis que me ha hecho una impresión muy grande. 3 años después murió en el mismo día, 1821, algunas semanas antes de Pascua. Contó que le habían dicho en su oración: ten cuidado. Tú sufrirás el día verdadero la pasión,
y no el día designado este año en el calendario eclesiástico. El viernes 30 de marzo a las 10 de la mañana cayó sin su consentimiento. Su cara y su pecho se inundaron de sangre. El cuerpo apareció cubierto de heridas que parecían prevenir de azotes de mediodía. Se puso en forma de cruz y sus brazos se extendieron hasta dislocarse. Algunos minutos antes de las 2 sus manos y sus pies echaron gotas de sangre. El Viernes Santo, 20 de abril, estuvo en contemplación tranquila. Esa excepción notable pareció un efecto de la protección divina, pues en la hora de sus llagas echaba sangre ordinariamente. Vinieron muchos curiosos incrédulos que querían atraer nuevamente incomodidades, publicando cuanto hubieran visto, pero que le contribuyeron con su intención a tranquilizarla, diciendo que ya no echaba más sangre. El 19 de febrero de 1822 fue también advertida que sufriría el último viernes de marzo, y no el Viernes Santo. Sintió con frecuencia escozores en el sitio de llagas. El viernes 15 y 29, la cruz del pecho y la llaga del costado brotaron sangre. Antes del 29, le apareció más de una torrente de fuego se precipitaba en su corazón, a un costado de los brazos y las piernas hasta las llagas, que encontraban escamadas e inflamadas. El jueves 28 por la tarde estuvo absorta en contemplación relativa de la pasión, hasta la tarde del viernes. Echó sangre por el pecho, la cabeza y el costado. Todas las venas de sus manos estaban hinchadas, y en medio había un punto doloroso y húmedo. Aunque la sangre no corría. No salió sangre de las llagas hasta el 3 de marzo, día de la invención de la Santa Cruz. Tuvo también una visión sobre el descubrimiento de la verdadera cruz por Santa Elena. Creía estar acostada en la fosa cerca de la cruz, pero por la mañana echó mucha sangre por la cabeza, en el costado por la tarde, por las manos y los pies, y le parecía que probaban sobre ella si era la verdadera cruz de Jesucristo, y que su sangre daba testimonio. En 1823, el 27 y 28 de marzo, jueves y viernes santos, tuvo visiones sobre la pasión, y mientras tanto echó sangre por todas sus llagas, con dolores agudos. En medio de estos padecimientos mortales, cuando no tenía su espíritu presente, tuvo que hablar y responder sobre todo lo concerniente a su casa, como si hubiera estado con fuerza y en sana salud. Lo hacía sin murmurar, aunque estaba casi moribunda. Esa fue la última vez que su sangre dio testimonio de la unión de los padecimientos de aquel que se sacrificó todo entero por nosotros. La mayor parte de las circunstancias de la vida extática que vemos en la vida y en los escritos de Santa Brígida, Gertrudis, Matilde y Delgarda, Catalina de Siena, de Génova, de Bolonia, Colomba de Rieti, Ludwina de Schemda, Catalina Vanini, Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé, Magdalena de Pazzi, María Villana, María Buonomi, Marina de Escobar, Crescencia de Cautefer y de otras muchas religiosas contemplativas se manifiestan también en la historia de la vida interior de Ana Catalina Emmerich. El mismo camino le fue trazado por Dios. ¿Había llegado Ana Catalina al término como estas santas mujeres? Dios solo lo sabe. Debemos pedir que así sea, y no es permitido esperarlo. Los lectores que no conocen la vida extática, según los escritos de los que han tenido, hallarán los detalles sobre esto en la introducción de Gorres a los escritos de Enrique Suso, publicados en Ratisbona en 1829. Como los cristianos celosos para transformar su vida en un culto perpetuo, buscan en su trabajo diario la representación simbólica de algún modo de honrar a Dios y se lo ofrecen en unión con los méritos de Jesucristo. No debe parecer extraño que los que pasan de la vida activa a una vida de padecimientos y de contemplación vean algunas veces su trabajo espiritual bajo la forma de ocupaciones terrestres en que empleaban antes sus días. Entonces sus actos eran oraciones, ahora sus oraciones son actos, siendo la forma de la misma. Así que ahora Ana Catalina en su vida extática veía la serie de sus oraciones por la iglesia, bajo la forma de parábolas, sacadas de agricultura, de la cría de ganados, del oficio del tejedor o de la costurera. Todos estos trabajos se distinguían según su significación en las diversas épocas del año ordinario y eclesiástico, y se cumplían
bajo la invocación y con el socorro del santo de cada día, y la aplicación de la gracia especial de las fiestas correspondientes a la Iglesia. La significación de este círculo de símbolos tiene una relación con toda la parte activa de su vida interior. Un ejemplo explicará en otras palabras. Cuando Ana Catalina, siendo muchacha aldeana, arrancaba una mala hierba, pedía a Dios que le arrancara la cizaña del campo de la iglesia. Si sus manos estaban picadas de las ortigas, si tenía que hacer el trabajo de los obreros negligentes, ofrecía a Dios su pena y su fatiga, y pedía en nombre de Jesucristo que los pastores de las almas no se cansasen y que ninguno dejara de trabajar con ardor. Así su trabajo diario era una oración. Ved aquí ahora un ejemplo de su vida contemplativa y extática. Había estado enferma muchos días y en éxtasis casi continuo, en el cual gemía muchas veces y con sus dedos hacía los movimientos de una persona que arranca hierba. Una mañana se quejó de escozor y de picor en las manos y en los brazos, y cuando los miraron de cerca, los vieron cubiertos de hinchazones igual a las que producen las picaduras de ortigas. Entonces rogó a algunas personas conocidas que unieran sus ruegos a los suyos para cierta intención. Al siguiente día sus dedos estaban doloridos e inflamados, como después de un trabajo excesivo. Habiéndole preguntado la causa, respondió: he tenido que arrancar tantas ortigas en la viña, porque los que estaban encargados de ello arrancaban solo la cabeza. Yo tenía con mucho trabajo de arrancar las raíces de un terreno pedregoso. El que le preguntaba, habiendo reprendido a los trabajadores negligentes, se quedó lleno de confusión al oírla responder: vos eras de ese número, los trabajadores que arrancan solo la cabeza de las ortigas y dejan de subsistir las raíces, son los que rezan con negligencia. Se supo más tarde que había pedido por las diócesis que le habían sido presentadas bajo la imagen de viñas abandonadas, a donde había que trabajar. La inflamación verdadera de sus manos prueba la extirpación simbólica de las ortigas, y es de creer que las iglesias que le habían sido designadas por las viñas sintieron el efecto de su oración y de su trabajo espiritual, pues sí es verdad que la puerta está abierta para el que llama. Debe estarlo sobre todo para los que llaman con tanto ardor que sus dedos están heridos. Reacciones iguales de espíritu sobre el cuerpo se hallan con frecuencia en la vida de las personas sujetas al éxtasis y que participa de la fe. Santa Paula, según San Jerónimo, visitó lugares santos en espíritu como si lo hubiera visto corporalmente. Lo mismo sucedió a Santa Coloma de Rieti y Santa Lidwina de Schiedam, cuyo cuerpo conservó la marca de este viaje espiritual. Ana Catalina sintió todas las fatigas de un viaje penoso. Se hirió los pies y tuvo en ellos señales que parecían causadas por piedras o por espinas. En fin, se torció un pie que la hizo sufrir mucho tiempo corporalmente. Conducía en este viaje por su ángel de la guarda. Le oyó decir que estas heridas corporales eran una señal de que había sido arrebatada un cuerpo en espíritu. Iguales lesiones materiales se veían también en Ana Catalina. Pocos instantes después de algunas de sus visiones, Lidwina comenzaba un viaje extático, según su ángel bueno, por la capilla de la Virgen delante de Schiedam. Ana Catalina comenzaba los suyos por seguir a su ángel a la capilla próxima, o al camino de la cruz de Coesvet. Sus viajes a Tierra Santa los hacía por los caminos más opuestos. Algunas veces daba vuelta a la tierra cuando su marcha espiritual lo exigía. En el curso de sus viajes, desde su casa hasta los países más lejanos, socorría a mucha gente y ejercía con ellas las obras de misericordia espirituales y corporales. Esto se hacía con frecuencia en parábolas. A fin del año volvía a hacer lo mismo camino, veía a las mismas personas y contaba su progreso espiritual o su retraso. Todo este trabajo se dirigía a la Iglesia o al reino de Dios en la tierra. El objeto de estas peregrinaciones diarias que hacían sueños eran siempre la tierra prometida, que ella observaba en los mayores detalles y que veía tan pronto en estado actual como en el estado que aquella se encontraba en diversas épocas de la historia sagrada. Pues lo que la distinguía de otras personas de la misma categoría era la gracia inaudita de una intuición dictada de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento,
de los personajes de la Sagrada Familia y de todos los santos, hacia los cuales se dirigía su espíritu. Ana Catalina veía la significación de todos los días de la fiesta del año eclesiástico, bajo el aspecto de todos los días de fiesta y de culto y historia. Vio y narró día por día, describiendo los pormenores, nombrando sitios, personas, fiestas, costumbres, milagros, años de predicación de Jesús, hasta la ascensión. En la historia de los apóstoles, muchas semanas después de la venida del Espíritu Santo, no miraba todas estas visiones como gozo espiritual de su alma, sino como un campo fértil, lleno de méritos de Jesucristo, de que no habían rendido beneficios. Se ocupaba en espíritu con frecuencia en reclamar para la Iglesia el fruto tal cual pena del Señor. Suplicaba a Dios que aplicara a su Iglesia los méritos del Salvador, que eran su herencia, de los cuales ella parecía tomar posesión en su nombre, de una manera llena de sencillez. Jamás traducía sus visiones a la vida cristiana exterior, y menos les atribuía ninguna autenticidad histórica. Exteriormente no conocía ni creía más que el catecismo, la historia popular que la Biblia, de los evangelios, de los domingos de fiestas y el calendario que parecía a sus ojos el libro más rico y profundo, pues él le ofreció unas cuantas hojas de hilo conductor en el cual iba atravesando el tiempo, pasando de un misterio de redención a otro y solemnizándolo con todos los santos, para recoger los frutos de la eternidad de su tiempo, conservarlos y distribuirlos en su peregrinación alrededor del año eclesiástico, a fin de que la voluntad de Dios se cumpliera así en la tierra como en el cielo. No había jamás leído el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Cuando estaba cansada de contar sus visiones, decía algunas veces: leedlo en la Biblia, y extrañaba mucho oír eso que encontraba ahí, y añadía: pues hoy se oye decir sin cesar que todo está en la Biblia, que no se debe leer más libro que ese. La verdadera ocupación de su vida fue el padecer por la Iglesia y por algunos de sus miembros, cuyo desamparo veía en espíritu, o que le pedían oraciones sin saber que esta pobre religiosa enferma tuviera alguna cosa que ver con ellos, que rezar, Padre nuestro ignorado, sobre todos sus padecimientos espirituales y corporales, venían a ser los suyos, y que debía luchar contra los dolores más terribles, sin ser socorrida, como las contemplativas de otro tiempo, por las oraciones de una comunidad religiosa. En el siglo en que vivía no tenía más socorro que el de los remedios, del médico. Cuando luchaba así contra algunos padecimientos por los cuales se había sustituido otra persona, volvía los ojos hacia los padecimientos de la Iglesia y, sufriendo por un enfermo, ofrecía al mismo tiempo sus penas por la Iglesia entera. Ved aquí un hecho notable en esta especie. Por espacio de muchas semanas se vieron en Ana Catalina síntomas de una tisis en último grado, irritación extrema en el pulmón, sudores que le calaban toda la cama, tos arraigada, expectoración continua y calentura violenta sin interrupción. Se esperaba cada día su muerte, o por mejor decir se deseaba. Tan horribles eran sus padecimientos. Se observaba en Ana Catalina una lucha extraña contra una gigante facilidad a irritarse. Si sucumbía un instante derramaba lágrimas, sus padecimientos aumentaban, y no podía vivir sin reconocimiento por medio del sacramento y la penitencia. Luchaba siempre contra la aversión a la persona que estaba separada de Ana Catalina desde muchos años. Se desesperaba al observar que esa persona con la cual nada tenía que ver aparecía siempre, deseándole malas disposiciones de toda especie, y lloraba amargamente, en medio de una gran perturbación de conciencia, diciendo que no quería pecar, que debían ver su dolor, y otras cosas poco inteligentes por los que oían. Su enfermedad se fue agravando y se creyó que iba a morir. En el mismo momento, uno de sus amigos se quedó sorprendido al verla levantarse de pronto y decir: reza conmigo las oraciones de los agonizantes. Hizo lo que le decía, y Ana Catalina respondió con voz reposada durante la letanía. Al poco rato se oyó tocar a muerto. Una persona vino a pedirle por su hermana que acababa de morir. Ana Catalina inquirió con interés los detalles de su enfermedad y de su muerte, y su amigo oyó la descripción más exacta de la tisis que había tenido Ana Catalina. La difunta había estado primero tan atormentada y tan inquieta, que parecía no poder prepararse a morir, pero hacía 15 días que estaba mejor.
Se había reconciliado con Dios y antes con una persona con quien estaba reñida. En fin, había muerto en paz y acompañada de todos los sacramentos, con la asistencia de aquella misma persona. Ana Catalina dio una limosna para su entierro. Sus sudores, su tos y calentura desaparecieron. Estaba como un hombre rendido de cansancio que se ha mudado de ropa, se ha acostado en cama fresca. Su amigo le dijo: «Cuando habéis tenido esa enfermedad sobre vos, esa mujer se puso mejor». Su odio contra la persona que se hablaba era solo el obstáculo de reconciliación con Dios. Vos tomaste este odio sobre ti misma. Ella ha muerto reconciliada y vos estás en buen estado. ¿Estás todavía inquieta con motivo de esa persona? Dios me preserve de estarlo, respondió Ana Catalina. Eso me parecería muy irracional, pero ¿cómo no sufrir cuando solo la punta de un dedo padece? Todos somos un solo cuerpo en Jesucristo. Gracias a Dios por haber recobrado un poco de tranquilidad, le dijo a su amigo. Ana Catalina se sonrió y contestó: «No durará mucho tiempo, hay otros que me esperan». Entonces se volvió y quedó tranquila. Pocos días después sintió dolores agudos en todos los miembros y todos los síntomas de una hidropesía del pecho se manifestaron. Descubrimos la enferma por quien sufría y veíamos que sus padecimientos disminuían o aumentaban de pronto, considerablemente, según que los de Ana Catalina crecían o cesaban. Así, la caridad le hacía tomar sobre sí las enfermedades y aun las tentaciones de otros, a fin que los de este modo socorría y pudieran prepararse a la muerte. Tenía que sufrir en silencio para poder ayudarlos al prójimo, y para no pasar por una loca, tenía que aceptar con paciencia los socorros de la medicina para estas enfermedades que no eran suyas, los reproches por las tentaciones de otros. En fin, tenía que pasar por una mujer pervertida a los ojos de los hombres, para que las personas por quienes sufría parecieran convertidas a los ojos de Dios. Un amigo muy afligido estaba sentado a su lado, y de pronto tuvo un éxtasis y se puso a orar en alta voz. «Oh mi buen Jesús, déjame llevar un rato esa piedra tan pesada». Su amigo le preguntó qué tenía. «Estoy en camino de Jerusalén», dijo, «y hay un pobre hombre que va arrastrando una piedra enorme sobre el pecho». Y después añadió: «Dadme esa piedra que no podés llevar más, dámela». De pronto cayó sin conocimiento, como oprimida de un peso enorme. En el mismo instante su amigo sintió el pecho libre de la pena que lo oprimía, y le sobrevino alegría extraordinaria. Cuando vio el estado tan triste, le preguntó qué tenía. Ana Catalina le miró sonriéndose y le dijo: «No puedo estar aquí más tiempo. Pobre hombre, toma vuestra carga». Al momento de toda la aflicción de este hombre, volvió a su corazón. Y viendo a Ana Catalina vuelve a su estado precedente, continuó su viaje en espíritu hasta Jerusalén. Contaremos todavía un hecho notable de su actividad de espíritu. Una mañana dio un amigo un saquito lleno de harina, de centeno y huevos, y le descubrió una casa donde vivía una pobre mujer tísica con su marido y 2 niños. Debía decir a la mujer que con aquello hiciera unos puches, que serían buenas para el pecho. Cuando al entrar a la choza de este amigo, sacó un saquito de debajo de su capa. La pobre madre, que estaba con una calentura abrasadora y tenía un jergón en medio de sus hijos casi desnudos, lo miró con ojos ardientes, tendió hacia él sus manos lívidas y le dijo con voz temblorosa: «Oh Señor, Dios es quien os envía, o la hermana Emmerich, me traéis harina de centeno y huevos». Esta mujer, enternecida, lloró, tosió e hizo seña a su marido de que respondiera por ella. Este dijo que Gertrudis había tenido un sueño muy agitado en la noche precedente y había hablado durmiendo, habitándose de despertado. Le había contado así su sueño: «Me parecía estar contigo a la puerta de la casa. La piadosa monja ha salido de una casa vecina y le ha dicho que la miraras. Se ha parado delante de nosotros y me ha dicho: «Ah, Gertrudis, tienes el semblante de estar muy enferma. Yo te mandaré harina de centeno y huevos. Eso es bueno para el pecho». Entonces he despertado. Tal fue la simple relación de este hombre. Mostraron vivamente su gratitud, y el que les había llevado la limosna de Ana Catalina salió de la casa conmovido. Cuando la vio no le dijo nada de todo esto, pero algunos días después Ana Catalina lo envió a la misma casa con un presente igual, y él le preguntó cómo conocía a aquella mujer. «Ya sabes», le respondió, «que yo rezo por la noche por todos los que padecen,
Quisiera ir por ellos para ayudarlos, y sueño ordinariamente que voy a una casa de dolor a otra, y que así ayudo como puedo. Ha sido en sueños a casa de esta pobre mujer, que estaba a su puerta con el marido, y le he dicho: «Ay, Gertrudis, tienes semblante de estar muy enferma. Yo te mandaré harina de centeno y huevos. Esto es muy bueno para el pecho. Así lo hice por ti en la mañana». Los dos habían estado cada uno en su cama y soñado lo mismo. El sueño se había verificado. San Agustín, en La Ciudad de Dios, cuenta un hecho igual de dos filósofos que se visitaron en sueños y explicó en algunos pasajes de Platón, habiendo dormido cada uno en su casa. Estos padecimientos y ese género de actividad eran como un rayo de luz que alumbraba toda su vida. El número de trabajos espirituales y de padecimientos simpáticos que desde el mundo en que vivía penetraban en su corazón, abrazado del amor de Jesucristo, era infinito. Como Santa Catalina de Siena y otras contemplativas, sentía toda una fuerza de una profunda convicción que el Salvador le arrancaba el corazón del pecho y que ponía el suyo por algún tiempo en su lugar. La relación siguiente puede dar una idea del simbolismo profundo que la dirigía interiormente. Una parte del año 1820 trabajó en espíritu por algunas parroquias. Sus oraciones estaban representadas bajo la forma de diversos trabajos penosos de un viñador. A esto hace alusión la historia de las ortigas, referida más arriba. El 8 de septiembre su conductor le dijo: «Tú has cavado, podado, atado la viña, tú has quemado las malas hierbas que no pueden nacer jamás. Después te has marchado lleno de gozo y has dejado en reposo tu oración. Prepárate ahora a trabajar, bien desde la Natividad de la Virgen hasta San Miguel. La uva madura, y es menester guardarla». Entonces me condujo a la viña de San Liborio, y me mostró las viñas que había trabajado. Mi trabajo había prosperado, las uvas coloreaban y crecían, y el mosto corría hasta el suelo en algunos sitios. Mi conductor me dijo: «Cuando la vida se manifiesta en personas de piedad, tienen que combatir, se manifiestan las personas de piedad, que están oprimidas, sufren tentación y persecución. Es menester plantar un seto para que las uvas maduras no sean destruidas por los ladrones o por los animales que representan la tentación y la persecución». Entonces me enseñó a levantar una pared con piedras amontonadas y a formar alrededor un seto espeso de espinos. Con mis manos echaban sangre con rudo trabajo. Dios, para animarme, permitió que la esencia y la significación de la viña y de algunos árboles frutales me fuesen reveladas. La verdadera cepa es Jesucristo, que debe crecer en nosotros. Todo sarmiento inútil debe cortarse, para no dispersar la savia, que debe transformarse en vino, y el Santísimo Sacramento en la sangre de Jesucristo. La poda de la viña se hace con ciertas reglas, que me han sido reveladas. Es un sentido espiritual la privación de todo superfluo, la penitencia y la mortificación, para que la verdadera cepa crezca en nosotros y produzca frutos, en lugar de la naturaleza corrompida, que no produce más que sarmientos y hojas. Se poda con reglas fijas, consiste únicamente en suprimir en el hombre ciertas varas exuberantes, que no quede ni para raíz de una mutilación culpable. La poda no debe hacerse jamás atacar al tronco que ha sido plantado de la humanidad por la intercesión de la Virgen Santísima para toda la eternidad. La verdadera cepa que une el cielo a la tierra, la divinidad a la humanidad, lo que es humano debe ser podado, a fin de que solo lo divino pueda crecer. Yo vi tantas cosas relativas a la viña, que un libro tan grande como la Biblia no podía contenerlas. Un día en que padecí horriblemente del pecho, pedí a Dios que no me hiciera llevar una carga superior a mis fuerzas. Entonces mi esposo celestial se apareció y me dijo: «Yo te he acostado sobre mi lecho nupcial, que es el lecho de dolores, y te he dado por vestidura y joya los padecimientos y la expiación. Debes sufrir, no te abandonaré. Estás atada a la cepa, no te perderás». Entonces me sentí consolada en medio de mis dolores. También me ha explicado por qué en las visiones relativas a las fiestas de la familia de Jesús, por ejemplo al de Santa Ana, de San Joaquín, de San José, veo siempre la iglesia de la fiesta como el tallo de una cepa. Lo mismo es en la fiesta de San Francisco de Asís, de Santa Catalina de Siena y todos los santos estigmatizados.
La significación de mis dolores en todos los miembros me fue explicada en la visión siguiente. Vi un enorme cuerpo humano, mutilado horriblemente y elevado hacia el cielo. No tenía dedos en los pies ni en las manos. El tronco estaba cubierto de horribles heridas, pies y en las manos. Algunas estaban frescas y echaban sangre, otras cubiertas de carne muerta. Un lado entero estaba negro, gangrenado y carcomido. Yo sentía en mí todos los padecimientos, y entonces mi conductor me dijo: es el cuerpo de la iglesia, el que todos los hombres y el tuyo. Después, mostrándome cada herida, me indicaba con el dedo una parte del mundo. Vi una infinidad de hombres y de pueblos separados de la iglesia, cada uno de su manera, y yo sentí esa separación tan dolorosamente como si hubieran separado de mi cuerpo. Entonces mi conductor me dijo: aprende la significación de los padecimientos y ofrécelos a Dios con los de Jesucristo, por los que han separado. Un miembro debe llamar al otro y sufrir para curarlo y atarlo al cuerpo. Cuando son los más próximos los que se separan, es la carne que se arranca del pecho, alrededor del corazón. Yo pensé en mi sencillez que se trataba de hermanos y de hermanas que no están en comunión con nosotros, pero mi conductor añadió: ¿quiénes son mis hermanos? Los que guardan los mandamientos de mi Padre. Los más próximos al corazón no son los más cercanos en la sangre, sino los más próximos en la sangre de Cristo. Los hijos de la iglesia que caen. Él me enseñó el lado negro y gangrenoso que curaría pronto, la carne corrompida que había crecido alrededor de las heridas. Representan los heréticos que se dividen conforme crecen. La carne muerta es la imagen de los que están muertos espiritualmente y que no sienten nada. Las partes transformadas en hueso representan los heréticos obstinados y endurecidos. Yo vi y sentí así cada llaga y su significación. El cuerpo llegaba al cielo, el cuerpo de la esposa de Jesucristo. Este espectáculo era bien triste. Yo lloraba amargamente, pero afligida y fortificada al mismo tiempo por el dolor y la compasión. Me puse a trabajar con todas mis fuerzas. Sucumbiendo bajo el peso de la vida y del trabajo que le había sido impuesto, así suplicaba diariamente a Dios que la libertase, y se le veía con frecuencia al borde del sepulcro, pero siempre decía: Señor, no mi voluntad, sino la vuestra. Si mis ruegos y mis padecimientos son útiles, déjame vivir 1000 años, pero que muera antes de ofenderte. Entonces recibía orden de continuar viviendo. Se levantaba con su cruz y la llevaba siguiendo al Señor. De cuando el camino de la cruz subida le era mostrado, se dirigía hacia lo alto de la montaña, a donde había una ciudad resplandeciente, la Jerusalén celestial. A menudo creía haber llegado al lugar de beatitud, que estaba cerca, y su gozo era grande, pero de pronto se veía separada de él por un valle. Por todas partes había que sufrir, que trabajar, que ejercer la caridad. Era menester enseñar el camino a los que perdían, levantar a los que caían, algunas veces a los paralíticos, y arrastrar por fuerza a los que resistían. Eran otras nuevas cargas que unían a su cruz. Entonces andaba más difícilmente. Se doblaba bajo el peso y caía al suelo. En 1823 repitió con más frecuencia que de ordinario que no podía cumplir su trabajo en la situación en que se hallaba, que sus fuerzas no bastaban, que necesitaba un convento tranquilo para vivir y morir. Añadía que Dios lo llamaría pronto a él, que le había pedido que permitiera obtener por sus ruegos el otro mundo, pedido que permaneciera, debilidad que le impedía acabar de éste. Santa Catalina de Siena, poco antes de morir, había hecho una oración igual. Ana Catalina había tenido antes una visión sobre lo que podían producir sus ruegos después de su muerte, con relación a ciertas cosas que no existían en su vida. En el año 1823, que fue el último en que Ana Catalina corrió por entero el círculo del año eclesiástico, le dio trabajos infinitos. Quiso cumplir todo su trabajo y cumplió en efecto la promesa hecha anteriormente de referir toda la pasión. Fue objeto de sus meditaciones la Cuaresma de ese año, los cuales componen el presente volumen. Su parte no fue menos grande que el misterio fundamental de ese tiempo de penitencia, que los misterios cada uno de los días de fiesta de la Iglesia. Si la palabra tomar forma parte bastante de la revelación de la virtud de la cual Ana Catalina daba un testimonio visible al misterio celebrado en cada fiesta de una alteración en su vida espiritual y corporal. Por ese motivo, el capítulo de ese libro titulado Interrupción
de los cuadros de la Pasión. Todas las ceremonias y fiestas de la iglesia eran para Ana Catalina algo más que la consagración de un recuerdo. Veía el fundamento histórico de cada solemnidad, como un acto de Dios operado en el tiempo para reparación de la humanidad decaída. Aunque estos actos divinos le aparecían con el carácter de la eternidad, conocía que para aprovechar al hombre de la esfera estrecha y mínima del tiempo, era menester que tomara posesión de ellos por una serie de monumentos sucesivos, y que para esto debían ser repetidos y renovados en la Iglesia, en un orden establecido por Jesucristo y el Espíritu Santo. Todas las fiestas y solemnidades eran a sus ojos gracias de la eternidad, que volvían en épocas fijas cada año eclesiástico. Lo mismo que los frutos de tierra vienen en su época cada año, recogía con celo infatigable esos frutos de gracia, los conservaba y los ofrecía por todos los que no cuidaban de atesorarlos. Así como su compasión hacia el Redentor crucificado había sido acogida por Dios y le había merecido el ser marcada con las llagas de la pasión, como un sello de amor el más perfecto. Así siempre que la Iglesia y los afligidos padecían, sus padecimientos se reproducían en su cuerpo y en su alma, y todo esto pasaba sin que lo supiera nadie de los que lo rodeaban, y sin que Ana Catalina tuviera más conocimiento que el que tiene la abeja de su trabajo. Mientras que cuidaba y cultivaba como jardinera fiel y diligente el jardín fértil del año eclesiástico, vivía en sus frutos y los distribuía, animaba sus fuerzas y las de otros con las flores y las hierbas que en él tomaba, o por mejor decir, Ana Catalina era en él una sensitiva, un mirasol, una planta maravillosa en donde se producían sin el concurso de su voluntad todas las estaciones del año, todas las horas del día, todas las variaciones de temperatura. A fin del año eclesiástico, en 1823, tuvo por última vez una visión relativa a las cuentas de aquel año. Diversos símbolos le representaban las negligencias de la iglesia militante y de sus servidores. Vio cuántas gracias no habían sido cultivadas o recogidas, y cuántas se habían perdido. Le fue enseñado que el Redentor había puesto para cada año en el jardín de la iglesia un tesoro completo de sus méritos, para cumplir todas las necesidades y todas las expiaciones, las gracias despreciadas, disipadas o perdidas, y había bastante para levantar al hombre más decaído, para libertar el ánima del purgatorio más olvidada. Debían de ser perdidas con el mayor rigor, y la iglesia militante estaba castigada por esas negligencias e infidelidades de sus servidores, con la opresión de sus enemigos y con humillaciones temporales. Estas revelaciones se exaltan en el más alto grado de amor hacia la iglesia, su madre. Pasaba días y noches orando por ella, ofreciendo a Dios los méritos de Jesucristo y pidiendo misericordia. En fin, reconcentró todas sus fuerzas y se ofreció a tomar sobre sí el pecado y el castigo, lo mismo que un niño que se presentase ante el trono del rey, para sufrir el juicio hecho contra su madre. Le fue dicho entonces: ve cómo estás llena de miserias, tú que quieres satisfacer por los otros. Y Ana Catalina se vio con terror, como tritísima imagen, llena de imperfecciones infinitas. Pero la impetuosidad de su amor se mostró todavía con más instancia en estas palabras: sí, estoy llena de miserias y de pecados, pero soy vuestra esposa, oh mi Señor y mi Salvador. Mi fe en ti y en la redención que viene en ti cubre todos mis pecados con vuestro manto real. Yo no dejaré hasta que aceptes mi sacrificio, porque el tesoro abundante de vuestros méritos no está cerrado para ninguno de los fieles. Al fin su oración fue singularmente enérgica. Era para oídos humanos como una querella y una lucha con Dios, a que llevaba el atrevido impulso del amor. Cuando su sacrificio era aceptado, su actividad cesaba por algún tiempo, y estaba ocupada con la repugnancia de la naturaleza humana contra los padecimientos. Cuando había sostenido este combate humano, fijó los ojos sobre el Redentor en el huerto de los olivos. Los dolores que soportaba en toda especie eran indecibles. La vimos con frecuencia estar muchos días sin conocimiento, como un cordero al morir. Si le preguntábamos cómo abría los ojos para sonreírse, decía:
Esos dolores son tan saludables. Al principio del Adviento, sus dolores se calmaron con dulces visiones sobre los preparativos del viaje de la Virgen Santísima y después sobre todo su viaje a Belén con San José. Ana Catalina los acompañaba cada uno en las posadas o iba delante para preocuparles alojamiento. En ese tiempo tomaba pedazos de vieja tela y por la noche en medio del sueño hacía pañales, camisas y gorros para los niños de las mujeres pobres que estaban de parto. Por la mañana veía con sorpresa todas las cosas compuestas en su armario. Eso le sucedía todos los años por la misma época, pero ese año tuvo más fatiga y menos consuelo. Así, en la hora del nacimiento del Salvador, que era ordinariamente para Ana Catalina un momento de gozo, se arrastró con mucho trabajo en espíritu hacia el niño Jesús en el pesebre, y no le llevó otro presente más que mirra, ni otra ofrenda más que su cruz, con el peso de la cual cayó como muerta a sus pies. Parecía que acababa su cuenta terrestre con Dios, y que entregaba por la última vez por todos los hombres afligidos, espiritual y corporalmente. Lo poco que se pudiera saber de esta sustitución a los diversos padecimientos de otros toca lo incomprensible. Ana Catalina decía con razón: el niño Jesús no me ha traído este año más que una cruz e instrumento de martirio. Desde entonces se concentró cada día más en sus padecimientos. No habló casi nada, y aunque continuaba viendo los viajes de Jesús en su predicación, indicaba lo sumo en pocas palabras la dirección de sus pasos. Una vez preguntó de pronto, con una voz que apenas se percibía: ¿qué día es hoy? Habiéndole respondido que era 14 de enero, añadió: dentro de pocos días habré contado toda la vida del Señor, pero esto ya no me es posible. Estas palabras parecieron tanto más extrañas cuando no parecía saber en qué año de la predicación de Jesucristo estaba su espíritu actualmente ocupado. En 1820 había contado la historia del Salvador hasta la Ascensión, habiendo comenzado por el 28 de julio del tercer año de la predicación de Jesús. Después volvió al primer año de la vida de Jesús y había continuado hasta el 10 de enero del tercer año de la predicación. El 27 de abril de 1823 hubo, a causa de un viaje que hizo el escritor, una interrupción que duró hasta el 21 de octubre. Reanudó el hilo de la historia donde lo había dejado y continuó hasta las últimas semanas de su vida. Cuando habló de algunos días que faltaban, su amigo no sabía hasta dónde llegaba la historia, porque no había coordinado lo que escribía. Después de su muerte se convenció de que si Ana Catalina hubiera podido hablar de los últimos 14 días de su vida, la narración habría vuelto al 28 de julio del tercer año de la predicación y por consecuencia al sitio donde había comenzado, en 1820. Su estado cada día se hacía más alarmante. Ana Catalina, que ordinariamente sufría en silencio, daba lamentos, tal era la fuerza de sus dolores. El 15 de enero dijo: el niño Jesús me ha traído en su natividad grandes dolores. Me he encontrado de nuevo en el pesebre de Belén. El divino infante me tenía calentura y me revelaba sus padecimientos y los de su madre. Estaban tan pobres que tenían un pedazo de pan por todo alimento. Me daba angustia todavía mayores y me has dicho: tú eres mía, tú eres mi esposa. Sufre como yo he sufrido y no preguntes por qué. Yo no sé lo que será ni si durará mucho tiempo. Me abandono enteramente a mi martirio, ya sea menester vivir o que sea preciso morir. Yo deseo que la voluntad secreta de Dios se cumpla sobre mí. Estoy tranquila y tengo consuelo en mis penas. Esta mañana aún era muy feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Sus dolores, si es posible, se aumentaron todavía. Sentada sobre su cama, cerrados los ojos, lamentaba con voz apagada y caía a uno y a otro lado. Se acostaba parecía ahogarse. Su respiración era agitada. Todos sus nervios y sus músculos temblaban, estremecidos de dolor. Su garganta estaba abrasada, su boca hinchada, sus mejillas coloradas con la calentura, sus manos pálidas como marfil. Las cicatrices que brillaban como la plata sobre la piel estirada. Su pulso daba 160-180 pulsaciones por minuto. Aunque no podía hablar a causa del exceso de sus padecimientos, todas sus obligaciones estaban presentes en espíritu. El 26 por la tarde dijo a su amigo, con voz casi extinguida: hoy es el día noveno, es menester pagar la vela y la novena de la capilla de Santa Ana.
Era una novena que había mandado hacer por intención y temía que las personas que lo rodeaban lo olvidasen. El 27, a las 2 de la tarde, recibió la extremunción. Por la noche su amigo, el excelente cura, rezó al lado de su cama. Fue esto tanto el consuelo para Ana Catalina, que le dijo: «Cuán bueno y cuán bello es todo esto». Y después: «Dios sea 1000 veces bendito y alabado». La proximidad de su muerte no destruía enteramente la unión maravillosa de su vida con la de la iglesia. Habiéndola un amigo visitado el 1 de febrero por la noche, se había colocado detrás de su cama sin ser visto, y escuchaba con gran compasión sus gemidos y su respiración fatigosa. De pronto no oyó nada, y creyó que estaba muerta. En ese momento la campana que anunciaba los maitines de la fiesta de purificación comenzó a tocar. Era el principio de esta fiesta, a que había arrebatado su alma en un éxtasis. Aunque su estado era siempre muy alarmante, algunas palabras afectuosas sobre la Virgen Santísima salieron de su boca en la noche y en el día de la fiesta. A las 12 dijo con voz alterada ya por la muerte: «No había estado tan bien desde hace mucho tiempo. 8 días van que estoy enferma, ¿no es verdad? Yo no sé nada de este mundo tenebroso. Oh, qué luz me ha hecho ver la Madre de Dios. Me he llevado a su lado, y hubiera quedado ahí, que se recogió un momento, y después dijo, poniéndose el dedo en la boca: «Pero yo no debo hablar de eso». Desde entonces decía que todo lo que podía decir en su elogio redoblaba sus padecimientos. Los días siguientes estuvo peor. El 7 por la noche, encontrándose más tranquila, dijo: «Ay Jesús, 1000 gracias por el tiempo de mi vida. Señor, que vuestra voluntad se haga y no la mía». El 8 de febrero por la noche un sacerdote rezaba junto a su cama. Le besó la mano con gratitud y rogó que asistiera a su muerte, y le dijo: «Jesús, vivo por ti y muero por ti. Señor, bendito seas. Ya no veo, ya no oigo». Ayudándola a mudar su postura para aliviarla, dijo: «Estoy sobre la cruz, pronto se acabará, déjame». Había recibido todos los sacramentos, pero quería confesarse de una falta ligera que había acusado muchas veces. Esta falta era probablemente de la misma especie de aquel pecado de su infancia, de que se acusara con frecuencia, y que consistía en haber entrado por encima del seto del jardín de su vecino, y haber mirado con envidia unas manzanas caídas del árbol, porque gracias a Dios, decía, no las había tocado. Esto le pareció una violación del 10º mandamiento. El sacerdote le dio la absolución general. Ana Catalina hizo un movimiento para extenderse. Creyeron que se moría. Se acercó a la cama una persona que decía haberle causado pena con frecuencia y le pidió perdón. Ana Catalina la miró sorprendida y le dijo con acento de verdad muy expresivo: «No hay nadie sobre la tierra con quien yo tenga algo». En los últimos días, como se esperaba a cada momento el verla morir, había con frecuencia amigos en el cuarto que precedía al suyo, estando ellos hablando muy bajo y de modo que Ana Catalina no pudiera oírlos. De su paciencia y de su fe y de sus otras virtudes, oyeron de pronto una voz moribunda que decía: «Ah, por el amor de Dios, no me elogien, eso me tiene aquí, porque tengo que sufrir doble. Oh Dios mío, ved aquí nuevas flores que caen sobre mí». Veía siempre las flores como el símbolo y anuncio de algún dolor. Después añadió: «Dios solo es bueno, todo se ha de pagar, hasta el último maravedí. Yo soy pobre y llena de pecados. Yo no puedo pagar ese elogio sino con dolores unidos a los de Jesús. No me elogien, déjenme morir en la ignominia con Jesús sobre la cruz». Bauden, en la vida del padre Sebein, trae un hecho igual de moribundo, que parecía que ya no oía y que rechazó todo elogio preferido a su lado. Pocas horas antes de su muerte, que imploraba con frecuencia por estas palabras: «Señor, socórreme, venid, Jesús mío», un elogio parecía contrariarla, y protestó con energía por el acto de humildad siguiente: «Yo no puedo morir si tantas buenas personas piensan bien de mí por error. Decidid pues que todos que soy una miserable pecadora». Así podía gritar de modo que todos supieran cuán pecadora soy. Por lo menos que el buen ladrón que estaba en cruz cerca de Jesús, pues él y todos los que vivían entonces no tenían que dar cuenta tan terrible como nosotros, que tenemos todas las gracias concedidas a la Iglesia. Después de esta declaración pareció tranquilizarse y dijo al sacerdote que la auxiliaba: «Ahora tengo tanta paz y tanta confianza como si jamás hubiera cometido un pecado».
Sus ojos se dirigían con amor sobre la cruz puesta al pie de su cama. Su respiración era precipitada. Bebía con frecuencia y cuando le presentaban el crucifijo lo besaba, solo los pies por humildad. Un amigo que lloraba de rodillas al lado de su cama tenía el consuelo de presentarle el vaso de agua para humedecer sus labios. Habiendo puesto sobre el cobertor su mano, donde brillaba la cicatriz blanca de su llaga, él se la tomó, y como interiormente deseaba tener una señal de adiós de su parte, Ana Catalina lo apretó ligeramente la suya. Su cara tranquila y serena tenía una gravedad sublime. Era la expresión de un atleta que había hecho esfuerzos inauditos para llegar al término. Cae y muere al tomar la corona. El sacerdote rezó de nuevo al lado las oraciones de los agonizantes, y Ana Catalina se sintió advertida de que se acordase delante de Dios de una joven piadosa, amiga de quien eran los días. Dieron los 8, respiró más tranquilamente algunos minutos y gritó 3 veces, con un gemido profundo: «Señor, socórreme, Señor, Señor, ven». El sacerdote tocó la campanilla y dijo: «Se muere». Muchos parientes y amigos que estaban en la pieza contigua entraron en el cuarto y se arrodillaron para rezar. Ana Catalina tenía en la mano una vela encendida que sostenía el sacerdote. Dio todavía algunos leves suspiros y su alma pura salió de los castos labios con la vestidura de esposa, para precipitarse llena de esperanza ante su esposo celestial, y para unirse al coro de las vírgenes que acompañan al divino Cordero por todas partes. Su cuerpo inanimado se hundió poco a poco en las almohadas a las 8:30 de la noche, el 9 de febrero de 1824. Una persona que se tomó mucho interés por Ana Catalina durante su vida ha escrito lo siguiente: «Después de su muerte me acerqué a la cama. Estaba recostada sobre las almohadas del lado izquierdo. Encima de su cabeza estaban colgadas en cruz, en un rincón, las muletas que le habían preparado sus amigas en una ocasión en que Ana Catalina había podido dar algunas vueltas por el cuarto. Al lado había un cuadrito de óleo representado en el tránsito de la Virgen Santísima, que le había dado la princesa Salm. La expresión de su cara era sublime. Estaba retratada en Ana Catalina toda una vida de sacrificios, de paciencia y resignación. Parecía haber muerto por amor a Jesucristo en el ejercicio de alguna caridad para con los otros. Su mano derecha reposaba sobre el cobertor, esta mano a la cual Dios había dado la gracia inaudita de conocer y tocar todo lo que era santo, todo lo consagrado por la Iglesia, gracia que quizá nadie recibió en igual grado, gracia cuyos resultados podían ser incalculables, con la que se hiciera de ella un uso sabio, y que sin duda no había sido dada a una mujer del campo solo para distracción espiritual. Yo tomé por última vez esta mano marcada con signo tan venerable, este instrumento espiritual que seguía detrás del velo de la naturaleza, toda sustancia santificada para reconocerla y honrarla, aún en grano de arena. Esta mano bienhechora laboriosa que tantas veces había dado de comer al hambriento y vestido al desnudo. Esta mano estaba fría y sin vida. Una gracia sobrenatural se había ido de la tierra. Dios nos había retirado la mano de su esposa, que daba testimonio, que rezaba, que sufría por la verdad. No parecía que haya puesto sin objeto, con resignación sobre su cama. Esta mano, símbolo de virtud particular, concedida por la gracia divina. Como los preparativos necesarios que se hacían alrededor con gran actividad, amenazaban interrumpir la viva impresión que me causaba su semblante, salí del cuarto todo pensativo. Si, como tantas otras santas habitantes del desierto, decía yo entre mí, hubiera muerto solitaria en un sepulcro, abierto con sus manos, los pájaros, sus amigos, lo hubieran cubierto de hojas y de flores. Si, como tantas personas de su profesión, hubiera muerto entre las vírgenes consagradas a Dios, y hubiera sido acompañada al sepulcro por sus cuidados y su veneración, hubiera sido edificante y satisfactorio para el corazón, pero sin duda estos honores dados a sus restos no agradarían su amor a Jesucristo, a quien desea parecerse también en la muerte. El mismo amigo escribía más tarde lo siguiente: por desgracia no se hizo constar oficialmente el estado del cuerpo después de su muerte, no se hicieron exequias, por lo cuales la habían atormentado tanto su vida. Aún los que la rodeaban descuidaron examinarla por miedo.
sin duda, de encontrar algún fenómeno extraño, cuyo descubrimiento hubiera podido ocasionar muchas incomodidades. El miércoles 11 de febrero prepararon su cuerpo para la sepultura. Una mujer piadosa que no quiso ceder a nadie el cuidado de darle esta última prueba de afecto me describió en estos términos el estado en que la encontraron. Sus pies estaban cruzados como los de un crucifijo. Las llagas estaban más coloridas que de costumbre. Cuando levantaron su cabeza le salió sangre de las narices y de la boca. Todos sus miembros conservaban su flexibilidad hasta en la caja. El viernes 13 de febrero fue conducida al sepulcro, acompañada de todas las personas del lugar. Reposa en el cementerio, a la izquierda de la cruz, al lado del seto. En la fosa que está delante de la suya, reposa un buen viejo labrador de Welde, en la que sigue siendo una piadosa labradora de Debrecen. La tarde del día en que fue enterrada, vino un hombre rico, no a casa de Pilato, sino a casa del cura del pueblo. Le pidió el cuerpo de la difunta, no para ponerlo en un sepulcro nuevo, sino para comprarle por una suma considerable por cuenta de un médico holandés. La proposición fue desechada, como debía serlo. Pero parece que corrió la voz en el pueblo que habían robado el cadáver, y que los habitantes fueron al cementerio a ver si habían profanado su sepultura. Añadiremos estos detalles al extracto siguiente de un relato impreso, en diciembre de 1824, en el periódico de literatura católica de Kertz. Proviene de una persona que no conocemos, pero que está bien instruida. 6 o 7 semanas después de la muerte de Ana Catalina Emmerich, habiéndose esparcido la voz de que su cuerpo había sido robado, la sepultura y la caja fueron abiertas secretamente por orden superior, en presencia de 7 testigos. Vieron con gozo y sorpresa que la corrupción no había llegado a su cuerpo. Su fisonomía era risueña como la de una persona que descansa en agradable sueño. Parecía que acababa de enterrar, no exhalaba ningún olor fétido. Es un deber guardar el secreto del rey, dice Jesús, hijo de Sirac, pero es también un deber el revelar al mundo la grandeza de la misericordia de su tumba. Nosotros dejamos ante ella estas hojas, ojalá contribuyan a conservar la memoria de una persona que ha remediado tantas penas de alma y cuerpo, y la del sitio en donde espera la resurrección. Clemente Brentano.